Y en algún momento vamos a hablar las dos, así como que me preguntes cosas o charlemos de la peli, o todo va a ser así como yo de chorro. Hola a todas y todos. Mi nombre es Alejandra Nava y formo parte del equipo de prensa y redes de Mi Género. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de 100 horas de activismo. Esta es una dinámica en la que invitamos a especialistas, activistas, académicos y académicas para ver una película de nuestra selección oficial y que nos platiquen desde su perspectiva y su experiencia para que juntos nos podamos acercar a estas temáticas de género y de derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar de la película Vida de Familia, que es parte de la categoría de encierros y reclusión que tenemos ahora en Filmin Latino. Hoy justo se cierra esta categoría, entonces si no han visto las películas que tenemos, no olviden en hacerlo antes de las 11:59 de la noche. Y Vida de Familia es un documental alemán del 2018 dirigido por Rosa Hanna Ziegler y narra la historia de Biggie y Alfred, que son una pareja separada, y de Denise y Saskia, que son las hijas de Biggie y viven juntas en una granja en ruinas. Entre los demonios de los adultos y la tempestad emocional de las adolescentes, su sueño de una vida bucólica entre caballos y perros se siente como el fin del mundo. Y hoy me da mucho gusto contar con la presencia de Sara Bautista Espinel, quien es realizadora audiovisual con experiencia en producción de formatos de ficción y documental para cine, televisión y web. Actualmente cursa la maestría de cine documental en la Universidad Autónoma de México y está interesada por la investigación, la gestión cultural, la pedagogía y ha participado en varias iniciativas culturales y talleres de educación artística. Bienvenida, Sara. Te cedo la palabra para que podamos comenzar la charla sobre la película. Hola Alejandra, muchas gracias y gracias a todos los que están conectados hoy. Bueno, como dijo Alejandra, esta película nos ubica en un paisaje hostil, austero, invernal, ¿no? En el que vive esta familia de 4 personas que también están como encerradas dentro de una finca, digamos que está bastante en ruinas, ¿no? Como un lugar que parece tomado, digamos, más que construido por ellos, en el que cada uno está lidiando como con una serie de problemas que tienen entre ellos y hacia el espacio exterior, ¿no? Entonces, Biggie y Alfred, que son como los papás, tienen una relación muy tormentosa, ¿no? Alfred es un hombre que es violento, que sufre como de ataques de rabia. Biggie es como la mamá sumisa, ¿no? Que está como todo el tiempo luchando con este hombre que la maltrata. Y sus hijas, que por lo que sabemos tienen un historial pues de haber estado como en centros de menores, que están como con una condición de la ley con su familia, con sus papás, y que todos, digamos, aquí ya entrándonos un poco en la materia de la categoría que es encierros y reclusión, un poco lo que siento todo el tiempo en esta película es que el encierro de los cuerpos, ¿no? Como la incapacidad de comunicación de estas 4 personas y como la opresión que cada uno siente como individualmente se materializa dentro de la casa, ¿no? Entonces no solamente están como aislados del mundo por este campo que vemos que es muy grande y tres tercios de la película todo sucede en la casa y en el granero de la casa. Y ya después, a medida que
que una de las chicas, si no estoy mal, es Saskia, que es la hija menor, comienza como a sentir que necesita salir de su casa, ¿no? Que necesita moverse porque es un espacio que lo está agobiando mucho. Comienza como a salir de casa, y con la salida de ella, digamos que de algún modo también su mamá y su hermana comienzan como a optar por encontrar otras salidas que llevan como a esta separación de sus padres, y a ellas como yéndose finalmente a otro lugar a vivir. Y siento que como que la fotografía tiene esta como capacidad muy poética, de poder como con la luz y con la espacialidad y con los tipos de planos, como lograr mostrarnos esta sensación de los cuerpos encerrados dentro de un encierro, como que los está aislando de todo el mundo exterior. También una de las cosas que me parece muy interesante de esta película, que creo que pues además es un tema central del festival, que son temas que podemos ir desglosando en la película y que siento que se replican en cualquier lugar del mundo, que es un poco los ciclos de la violencia, ¿no? Como al entrar a conocer la historia de los personajes, pues vemos que Biggie es una niña, pues es una mujer que fue adoptada, ¿no? Que se enteró de su adopción como de la peor manera posible, con pasados de drogadicción, ¿no? Igual que Alfred, igual que las niñas, ¿no? Como que además hay una escena muy, muy linda de la película para los que pudieron verla, en el que están hablando del novio de Denise, ¿no? Que los papás tienen miedo de que la golpee y de que sea como muy agresivo con ella porque además está embarazada. Y es como una preocupación muy, muy sincera de parte de Alfred, ¿no? Que es su padre, pero que, digamos, al ver al inicio de la película, vemos como Alfred también es un hombre muy violento con su esposa, ¿no? Entonces es como todo el tiempo estamos inmersos en unos ciclos de violencia, en unas réplicas de abuso, ¿no? Y de abuso de género sobre todo, porque aquí vemos que ante todo, y creo que está muy relacionado con que tanto la directora como la productora pues son mujeres, ¿no? Entonces se siente un poco en el documental como esta relación filial de algún modo que tiene con los personajes femeninos de la película, y es que todos estos como tipos de abuso que desglosa el documental están materializados dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, eh, pues eso siento que es un tema al que podríamos hablar un montón, y que también no sé si alguien de los que están viéndola o Alejandra quiere opinar al respecto, pero que siento que es como el eje central tanto de la problemática como de la mirada de la realizadora frente a sus protagonistas. A ver, yo por acá tengo unos apuntes, aquí se me pasa algo. Bueno, y estos abusos, ¿no? Estos ciclos de violencia y estas formas de violencia de las que estaba hablando, pues también hacen parte como de los cuerpos, ¿no? Y de los cuerpos no solamente de los personajes, sino también del espacio que viene siendo la casa, ¿no? De cómo todo el tiempo vemos que un cuerpo maltratado, un cuerpo ajado, ¿no? Una casa en ruinas, una casa fría, ¿no? Alrededor de unos cuerpos que también a veces son muy apáticos a lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos estas escenas cotidianas en las que en el audio sabemos que están peleando por algo, ¿no? Que Denise tiene depresión, ¿no? Y que no sabe qué hacer y que se va a salir del colegio y que está empezando a tomar una serie de medicamentos para la depresión que no debería tomar por estar embarazada, pero su madre está viendo la televisión en ese momento, ¿no? O el papá está escuchando música. Entonces es como que el cuerpo, tanto físico como metafórico, por decirlo así, que es el cuerpo espacial, digamos como la casa, todo el tiempo nos están mostrando estos abusos, ¿no? Y estas tipologías de violencia a las que recurre todo el tiempo el documental. Y bueno, también hay otro tema que me parece muy interesante, que creo que también está muy relacionado a cómo yo lo vivo en mi día a día, que es el vínculo afectivo con los animales.
Entonces, pues yo vivo con 5 animales en esta casa, entonces creo que también fue como algo que me llegó mucho de la película, porque pues estamos ubicados, como decía inicialmente, ¿no? en un paraje hostil, en una finca en la que parece que no hay nadie distinto a ellos cerca, una familia que no se comunica, ¿no? Una familia en un constante conflicto, personas también que son como, digamos, personajes marginales, podríamos decirle, eh, que su único vínculo afectivo palpable es los caballos y los perros de la casa, ¿no? Entonces podemos ver a Alfred después de un ataque de rabia, ¿no? En el que coge y rompe cosas y bota cosas, después hablándole a su perro, ¿no? De una manera muy afectuosa, diciéndole que, pues, que las mujeres son un desastre, ¿no? Y que no entienden nada y que solamente lo quieren como chingar un poco. Y viéndolas a ellas, después cada una como dentro de su espacio, dentro de su momento, como compartiendo también su intimidad, ¿no? Y como ese afecto que es incapaz de transmitírsele al otro, a los animales. Y eso pues me pareció muy lindo porque también creo que yo de hecho viendo la película me preguntaba, no sé Alejandra, ¿tú cómo lo ves? O si alguien más quiere hablar de esto, pero yo también a veces pensaba en si los animales de la casa, como en ciertos momentos en los que la cámara como que para a ver al perro rascándose, o al perro durmiendo, o al perro en el sofá, no sé, como que sí también era una especie de figura literaria, una de figura retórica sobre los personajes, ¿no? Como que si ese perro representaba a Alfred todo el tiempo, ¿no? Y hay como hay un juego en las imágenes que como que también relacione mucho, porque en la película todo el tiempo los animales están ahí, ¿no? Y todo el tiempo están presentes, ¿no? Y hay momentos en los que así como nos paramos en Biggie viendo la televisión, también nos paramos en el perro que se está rascando o intentando quitarse una pulga, ¿no? Entonces, sí, Sobre todo ahora que duda. mencionas a los animales y sobre todo al perro de Alfred, creo que también es súper importante notar que es al final de la película la última persona, bueno, el último ser que se queda con Alfred, ¿no? Alfred termina siendo un personaje que se queda solo y el único capaz, y también siento que va un poco porque verdaderamente es afectivo con el perro, ¿no? Vemos incluso justo como tú decías en una escena donde están viendo la tele y cada quien está como en su plática y además están tocando un tema demasiado fuerte que es el embarazo de una de las hijas y Alfred está y el uso de drogas también y Alfred está como si nada acariciando a su perro y, sabes, como en su mundo de los animales. Entonces creo que sí es súper importante también como esta línea de la que tú hablas para entender al personaje de Alfred. Sí, y yo siento que eso es algo como muy, muy común en este momento, ¿no? Y como en estas generaciones, tanto en mi generación y en las que vienen, que de repente como esta configuración familiar, ¿no? Y como la estamos transmutando a los animales. Y pues a mí un poco me conflictúa mucho, a pesar de que tengo muchos más, o sea, que en esta casa hay más animales que personas. Pues porque siento que los animales son como una versión muy funcional de familia, ¿no? O sea, como que tú no tienes que, como pasa, digamos, como pasa en la película, ¿no? Tú no tienes que lidiar con la depresión de tu hija si tienes un perro, ¿no? Tú no tienes que lidiar con, eh, no sé, de discutir con tu esposa si tienes un perro o si tienes un caballo, ¿no? Si tienes un gato. Entonces termina siendo como una versión mucho más funcional, ¿no? De unos lazos de familia que no están condicionados, bueno, no, más bien, que están condicionados como unas cosas básicas que entre personas son mucho, pues es mucho más complicado, ¿no? Entre más personas convivamos es mucho más difícil, pues porque los seres humanos somos complejos y complicados. Entonces,
Yo creo que pues este caso de Alfred, por ejemplo, es bien interesante porque parte de eso, ¿no? Es como una persona incapaz de comunicarse con el otro, ¿no? Incapaz de comunicarse con su familia, pero que es como el tipo más noble del mundo con los animales de la casa, ¿no? Y que les habla y llora con ellos, ¿no? Y es como el único momento en que lo vemos flaquear a él durante la película es cuando está con sus animales, ¿no? Igual a ellas. Yo también creo que ahí hay otra cosa que me pareció interesante de la película y es un poco como este reflejo de la juventud desordenada, ¿no? Yo creo que en mayor o menor medida todos tenemos juventudes desordenadas, ¿no? Como momentos así de crisis, como de identidad. Y las chicas los están teniendo también porque están en una, pues como en un ambiente familiar súper pesado y su momento como de sentirse en calma es estar con el perro, ¿no? O pintarse el pelo, o pintarse las uñas. Y eso me parece bien interesante, además de la película que logra retratar como, no sé, la personalidad, digamos, no sé si la identidad, pero sí la personalidad de cada uno de esos personajes a partir de la cámara, ¿no? Como que logramos un poco entrar en la cabeza de esta chica que es una, que tiene un embarazo adolescente, que tiene depresión, ¿no? La otra que tiene miedo de que la vuelvan a llevar a la, como a este centro de bueno, como este centro social. Y, y es como, pues como esta noción de son una juventud sin futuro, ¿no? Son como unos no futuros, son unos personajes marginales y que su único como momento de introspección es estando con los animales o saliendo a fumarse un cigarrillo, ¿no? Que eso solamente pasa como casi que en los últimos tramos de la película. Y otro tema también que me parece bien interesante tratar, que está ahí desglosado en la peli, es la depresión, ¿no? Y la depresión desde distintos perspectivas, ¿no? Tenemos a Vicky, que es una señora que yo creo que debe tener casi 60 años, si no le calculo mal, que sufre de depresión, que tiene un pasado de drogadicción, que sabe que su hija está deprimida, que sabe lo que siente su hija cuando está deprimida, pero que no sabe cómo gestionar eso, ¿no? Y tenemos a un adolescente que, como todo adolescente, no sabe gestionar sus emociones, ¿no? Porque pues, de eso se trata la adolescencia. Que está como lidiando con esta incapacidad a veces de no querer levantarse de la cama, de no querer bañarse, ¿no? De sentir que todo el universo está en contra de ella y que siento así como esta incapacidad de comunicarnos como una causa de la depresión, que también es un tema como ahorita de salud pública, ¿no? Y un tema social que está rigiendo también en todo el mundo y que yo creo que esto de la pandemia también hace mucho más tangible. Entonces, pues en general creo que la película pues nos pone todo un panorama bastante como, no sé si catastrófico, pero sí bastante humano sobre unos temas que ahorita son muy coyunturales, ¿no? Y yo quiero también como aplaudir como este aspecto bien logrado de la película, de poder con la cámara retratar toda una atmósfera pues de eso, de encierros y reclusiones, ¿no? Y que nos pone a hablar como de temas de género, como lo estamos haciendo ahorita. Y pues que del que no puede sacar un montón de temas de violencia, de soledad, de, bueno, así de todo, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Pues pasa en Alemania, ¿no? O sea, no creen que en estos países todo está así súper arreglado, ¿no? Y que no hay que, sí, ¿no? Como que si nos vamos a Alemania o a Suiza o a Noruega, todo va a estar súper resuelto y pues realmente no, ¿no? Es algo que es una historia que podemos ubicar en cualquier parte del mundo y que hace parte más allá de, pues además de esta idea de que un poco este sistema capitalista neoliberal en el que vivimos está diseñado para que existan las personas marginables, ¿no? Y marginadas. Eh, también es algo que está muy
como incrustado dentro de lo humano, ¿no? Y dentro de estas características humanas pues que nos hacen a los seres humanos ser los animales que somos también. Y sí, no sé tú cómo la veas, Alejandra. Sí, justo ahora que mencionas tú sobre todo el aspecto de la casa, yo también cuando vi que era una película alemana y empecé a ver todo este contexto en el que vive la familia, que claro, es una vida de campo, no es una vida de granja, pero también el descuido que tienen en, no sé, como adentro, hay un espacio donde justo Alfred está jugando con los perros y uno pensaría como, están en Alemania, pero sí, justo es eso y me encanta cómo usas a la casa, ¿no? También para explicar, siento que también es una metáfora de la reclusión, de cómo también es un poco una prisión para las mujeres que se encuentran ahí, ¿no? Porque, pues como tú mencionabas antes, no se sienten cómodas y pues al final del día es su lugar de paz y tranquilidad y pues se sienten más en confianza entre las hermanas pintándose el pelo y viendo su celular juntas a verdaderamente en una convivencia familiar. Y creo que también sería, justo esto de la reclusión familiar sería un buen tema a tratar hoy en día en la situación que nos encontramos de pues que al final del día todos estamos recluidos en nuestro hogar y así como podemos ver aquí a las hijas que son Saskia y Denise, pues seguramente hay muchas otras mujeres como Buffy Baggy que sufren pues maltrato familiar, ¿no? Dentro de su propio hogar en una zona de confinamiento. Claro, de hecho, también como pensando en eso, pensaba en estas últimas escenas en que es el único momento, yo siento en que hay como una comunicación real entre las hijas y la mamá, que es cuando todas comienzan a llorar porque le tienen miedo a Alfred, ¿no? Y tienen miedo de que les pegue, porque llega así y hablan como de la actitud violenta a la que llega a hablar con ellos, ¿no? Y que le dicen a la mamá que ya estuvo, que ya basta, que es un poco lo que lleva después a que ellos ya no vivan juntos. Aunque hay todo el tiempo como una dependencia, ¿no? Igual estas relaciones, como que el abuso y la violencia de género está muy ligada a la de, pues, como a una cadena que uno no puede romper, ¿no? Como unos procesos que cuesta mucho romper y que cuesta, y a los que uno le tiene mucho temor, ¿no? Como que eso está ahí todo el tiempo. Pero entonces en este momento, volviendo, porque a veces me voy por las ramas, perdón, eh, volviendo como a este momento en el que ellas están hablando, ¿no? En que hablan, en que lloran, en que se abrazan, ¿no? Es el único momento en que las vemos abrazándose. Hay también un poco ahí está como, sí, no sé, como esta misma lucha personal que cada una tiene, ¿no? Y esta necesidad encontrarse, de encontrar tranquilidad, ¿no? Esta necesidad de no tener miedo, sobre todo, porque lo que creo que más hay en el vínculo de esta familia está creada a partir del miedo, siento yo, y cómo se rompe en una conversación, que eso es algo que a mí me parece muy lindo que se logre en la película, porque pues también yo supongo que es una película que tuvieron que haber durado grabando un montón, porque pasan muchas cosas, aunque uno no note tanto el paso del tiempo, porque el paisaje parece ser como inmóvil. Lograr tener ese momento de diálogo, ese momento de comprensión y ese solo instante que logra hacer que, pues que uno piense, ¿no? Que la historia de vida de estas mujeres puede ser distinta, ¿no? Que ahora va a ser diferente, que por eso se van de esa casa y consiguen otra casa, ¿no? Y Alfred se queda solo porque nunca logró tener ese momento en el que la cosa como que cambia como de cambiar el chip. Y que creo que ahorita, otra cosa que decías al principio de tu intervención, que me parece que es súper pertinente hablarlo en este momento, y es cómo el celular, la pantalla, se vuelve otro modo como de salir de donde uno está, ¿no? Como de salir de este encierro, pero que hace parte del encierro mismo
de las redes sociales, del internet, ¿no? Entonces, como yo no quiero hablar con mi mamá porque me fastidia hasta el cansancio, entonces estoy todo el tiempo en mi celular, ¿no? Y entonces podemos tenerlos a los cuatro en algún momento juntos, pero que realmente no están juntos porque cada quien está en su respectiva pantalla haciendo algo. Y esa es una escena muy cotidiana que pasa en todas las familias, ¿no? O sea, está en estas familias que vemos como completamente disfuncionales, ¿no? Hasta las familias que parecen ser menos disfuncionales. Y es que todo el tiempo estamos aquí como cada quien en lo suyo y que yo creo que ese es un tema bien fuerte durante la pandemia, que además esta pandemia ha durado más de lo que todos hubiéramos querido, y es que cada vez hay una dependencia mucho más fuerte como a la pantalla, ¿no? Y también hay mucho más, estamos recibiendo mucho más información, ¿no? Y está siendo más difícil de cantar esa información que llega a nosotros. Eh, y también está siendo mucho más difícil salirnos de ahí, ¿no? Porque es que yo prendo el computador y es el lugar en el que hablo con mi mamá que vive en otro país, con mi abuela que vive en otro país, con mis amigos, con mis clases, ¿no? Entonces como que sí creo que, pues que es algo que en algún punto me aterra también pensar, ¿no? Como en hasta qué punto metafóricamente y éticamente y políticamente las pantallas se van a volver nuestro propio encierro y reclusión, ¿no? Que es un poco el tema que nos atañe en esta conversación. Justo. Oye, también muy al principio comentabas de cómo usa el lenguaje cinematográfico la directora para hablar justo de la reclusión. Hablaba sobre los planos, pero también sobre la iluminación y creo que también tiene que ver un poco sobre, pues bueno, la lentitud, ¿no? Porque son planos muy largos, muy lentos, podemos ver con sumo detalle cómo están recogiendo la paja, cómo están con el caballo. Entonces también creo que sería bueno hablar desde la perspectiva eh, pues del lenguaje cinematográfico, de cómo tú también como espectador llegas a sentirte pues justo recluido y encerrado, ¿no? Y hay una cosa con el paso del tiempo súper fuerte, ¿no? Como que uno siente que el tiempo no pasa. Y lo que les decía, sí pasa y seguro pasa mucho tiempo, porque el pelo de las chicas cambia, ¿no? Porque se separan y no y pues una pareja no se divorcia de la noche a la mañana, o de pronto sí, pero de allá que se vaya a la casa puede pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una cosa que es como, además de que tenemos estos planos fijos, largos, ¿no? Normalmente planos generales o que están muy cerca cuando estamos teniendo como una entrevista puntual con alguno de los personajes, que además también me parece muy lindo que cuando ellas no quieren dicen como no quiero hablar de esto y está, ¿no? Y queda en cámara y lo vemos, pero pues es como que pues no quiere, ¿no? Y que además es una luz así como súper lúgubre, como unas cortinas que uno siente que tienen años de polvo encima. Eh, Sí, los cuartos, ¿no? Los cuartos de sí, ellas, es como estas cortinas estampadas, pero también creo que le da un toque y un sentimiento de atmósfera súper privado cuando la cámara, cuando tú como espectador, porque al final del día te lo están contando a ti, no hay nunca una entrevistadora de por medio, nunca sale la voz de la directora como tal o a intervenir, ni mucho menos. Entonces creo que también justo la luz y la iluminación de las cortinas y justo como este invierno alemán le aporta muchísimo en cuanto a la intimidad, ¿no? De los sí, personajes. y el sonido también. Yo creo que el sonido, además de generar intimidad, nos genera esta sensación de que el tiempo no pasa, ¿no? Que estamos como en una burbuja ahí donde todo se quedó atrapado, porque es muy silencioso, ¿no? Y escuchamos, y además de que, no sé, como que yo siento que cuando uno piensa en el campo, piensa en silencio, pero el campo no es silencioso. Lo que pasa es que si lo comparamos con la ciudad, pues sí,
pero el campo en realidad no es silencioso, siempre suenan un montón de cosas, y quizás suenan igual de cosas que en la ciudad, pues porque hay muchos más animales, ¿no? Porque el viento se siente mucho más, pero en este caso como que ese silencio se siente pesado, ¿no? Y pesa tanto como la casa, así como pesan las cortinas, que yo de verdad creo que tienen siglos de polvo encima, pesa el sonido, pesa el silencio, como que se siente crudo, ¿no? Y uno siente que es como una casa y un silencio muy acordes a ese invierno que también se ve súper tosco, ¿no? O sea, como, bueno, no, además que yo detesto el frío, entonces también siento que como que el invierno siempre me genera como una sensación de algo tosco y, y está ahí todo el tiempo y que yo creo que también es yo supongo y quiero creer que fue una decisión de la directora hacer que todo esto pasara como en el invierno, ¿no? Que así hubieran grabado 10 años, todo y así hayan también unas entrevistas seguro que hicieron en verano y no en invierno, pero que nos dé esta sensación como de letargo, de frío, ¿no? Es algo que refuerza como la idea y el objetivo y la premisa de la película, ¿no? Porque es que no es lo mismo este desasosiego en un calor infernal, aunque creo que en Alemania el calor nunca es del todo infernal, hacerlo en el frío, en el que tú ves por la ventana y lo que ves son los árboles sin hojas, ¿no? Y además a mí una cosa que me parece que seguro también es una decisión estética y ética, es arrancar y terminar la película con un plano general de campo, ¿no? O sea, vemos un amanecer súper bonito, como en un campo abierto, así, envidiable, ¿no? Y de repente llegamos a esta finca y nos damos cuenta de que el ambiente dentro de la finca es otra cosa. Y cuando se está acabando, ¿no? Volvemos a ver carreteras y volvemos a ver la tarde y volvemos a ver el sol, que sigue siendo invierno, pero que nos da como un poco esta imagen como medio romántica del paisaje, ¿no? Que es un poco como un tinte distinto como a lo distópico, que es el lugar donde ocurre toda la película, que es dentro de la casa, ¿no? Y dentro del establo también. Y que además ese establo después es como se vuelve la casa de Alfred, ¿no? Es el lugar en el que al final él va a terminar estando y, y que se queda ahí porque no logró nunca como poder, no sé si comunicarse o convivir, ¿no? O generar un lazo o un afecto distinto con su familia. Justo, creo que también cuando hablas del silencio que existe en esta película y que también se siente pesado, viene un poco de ahí el, como la iluminación del personaje de las hermanas y de la mamá, que al final del día su secreto y el hablar las cosas las ilumina y las hace pues salirse de ahí, salir de la casa y buscar un lugar mejor. Entonces creo que Alfred se queda en esa oscuridad, en esa pesadez, en ese silencio, en no hablar las cosas y es por eso que es un personaje que al final del día se queda estático. Sí, sí, es un gran personaje también. Y hablando también un poco en el aspecto sonoro que también retomamos por ahí, es, creo que es esencial hablar de cómo sí hay silencio, pero Alfred pues más bien se encierra en su música, ¿no? Y cómo escucha, no sé, como que nunca en la vida pensé que Alfred escuchara rock o como escuchara canciones muy brillantes, ¿no? Pensaría que es un personaje oscuro, que escucha otro tipo de música y a la hora que pone su computadora y se encierra en ella y para escuchar música, también creo que pues, nos habla mucho pues, de este personaje, ¿no? Y de cómo es un mundo en el que es muy cariñoso con los animales y otro donde pues está encerrado en su música. Sí, pues yo siento que eso de la música y de los animales van por el mismo lado, ¿no? Es como ese momento de refugio
Es porque, y yo creo que todos tenemos como momentos de refugio o cosas que nos dan refugio, ¿no? Como que yo puedo, no sé, terminar de pelear con mi mamá y encerrarme a, no sé, a echarle agua a mis plantas, estoy diciendo cualquier cosa, pero que son momentos en que uno construye como dentro de su intimidad y dentro de su propio escape. Y yo siento ahí también que lo de la música es como poder irse, ¿no? Como que además porque es música que está divertida, ¿no? Como que casi que la música al final es como música que uno podría bailar mientras cocina feliz, pero que a él en cambio le está causando una melancolía profunda, ¿no? Es como que es un personaje muy taciturno, independientemente de lo que está haciendo, ¿no? O como que lo vemos taciturno o lo vemos enojadísimo, dándole patadas a todo. Y, y los animales, siento que también es como ese momento en que yo quiero sentirme querido y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y no sé cómo decirle a mi, no sé, a mi pareja o a mi tío o a mi abuelo o al que sea, ¿no? Como que lo extraño, pues me voy como a consentir al gato, ¿no? Y a cogerle la cola al gato, porque es un momento en el que uno siente que hay como un cariño sincero, ¿no? Como un cariño no condicionado también, porque yo siento que a la larga los seres humanos, por más que no lo queramos, nuestro amor está condicionado todo el tiempo. En cambio los animales no, ¿no? Los animales también como que un poco nos enseñan, o al menos yo una de las grandes lecciones que he tenido en la vida con mi perro, es como a amar sin poseer. Entonces como que yo sé que te adoro, pero pues cuando tú quieras vienes, ¿no? No te voy a poder obligar a que vengas a acostarte conmigo si no quieres. Entonces siento que eso, como esa pureza o ese primitivo, digamos, del afecto, ¿no? No le llamemos amor, pero pues como del afecto, se logra tener con los animales, porque a los entre humanos nos cuesta mucho llegar a eso, ¿no? Entre humanos nos cuesta mucho decir, estoy enojado o necesito un abrazo o me molesta tal cosa, ¿no? Y recibir cuando alguien le dice a uno es que me molesta que tú hagas tal cosa, como no tomártelo personal, porque lo primero que uno hace también es como, pues como enojarse con el otro. Entonces, esto con los animales es distinto y por eso creo que son como otro personaje de la historia, ¿no? Como otro gran protagonista de la historia, así como la casa, por lo que les decía desde el inicio, y es como el afecto está ahí, ¿no? La comunicación está ahí, la familia está construida ahí, como que la familia a veces yo siento que no es ni Biggie, ni Alfred, ni Denise, ni Saskia, sino que son los perros y los caballos, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy lindo, muy lindo, y yo creo que además está súper bien logrado en el documental. Y además, como dices, también, pues un poco son el pegamento de la familia, ¿no? Los animales, porque al final del día es pues, la única actividad que realizan juntos, ¿no? El mantenimiento de la granja, dar de comer a los animales y todo esto. Entonces, creo que también por ahí recalca la importancia. Por acá nos preguntan que si crees que en la película, cuando los personajes narran su sentir, buscan otra forma de escapar de la reclusión. Esta es una pregunta de Nuria. Yo creo que sí, yo creo que la cámara también, como, porque además la cámara logra como generar una intimidad muy notable en el documental. Y entonces yo creo que es que sí se vuelve también como, no sé si un refugio, pero sí un confidente, ¿no? O sea, como que yo a la cámara puedo decirle que puedo creer que estoy embarazada del novio de mi hermana. Que eso es algo que jamás en la vida le voy a decir ni a mis papás ni a mi hermana, pero a la cámara sí. Entonces, como que en esta película especialmente, y que a mí eso me parece fantástico y espero algún momento de mi vida como cineasta lograrlo, y es cuando la cámara es testigo, ¿no? Es como un testigo apasionado de lo que está pasando, pero también es como el oyente, como el El sí, como, confidente, ¿no? sí, es como un oyente ahí medio omnipresente, pero a la vez presente, ¿no? Porque pues nadie puede negar que hay una cámara ahí puesta, pero las conversaciones de algún modo también funcionan como un soliloquio, ¿no? Como que yo estoy diciendo algo
que genuinamente no sé si podrían decírselo a otras personas, siento yo. Acá tengo otro comentario y también sí invitar a todos los que nos están viendo que si tienen alguna duda o comentario, les gustaría formar parte de esta conversación, no duden en escribirnos ahí abajito en los comentarios. Aquí tengo a Hugo Miller, dice, es muy interesante cómo la película te transmite un continuo sentimiento de desesperanza, al menos en mi caso. Creo que solo sonreí con las canciones del padre y con el final, totalmente de acuerdo. De no saber qué pasará con las problemáticas de la familia y con cada uno de ellos. Es aún más interesante dar cuenta que dichas problemáticas nos alcanzan a todos, sin importar nuestra condición socioeconómica o el lugar donde vivimos. Y coincido con ustedes, la cuestión de que las mascotas y los celulares están por encima de las relaciones cara a cara con los otros. Es algo que nos lleva a pensar qué pasa con nuestra sociedad en la actualidad y con nosotros mismos. Pues sí. Sí, total. Sí, es una película que uno debería tomarse el tiempo de ver también, porque los que están viendo esta conversación y no la han podido ver, creo que intenten esta noche ahí como verla dentro del festival, porque sí es bien necesaria y más en una época como esta, yo creo. Sí, justo. No sé si tenemos más comentarios, creo que por ahora son todos. Nos preguntaban cómo se llama el film. El film se llama La vida de familia. Es parte de nuestra categoría que está por terminarse justo el día de hoy, Encierros y reclusión, que está en Filmin Latino. Mañana ya empieza otra categoría y es un documental que es del 2018, alemán, por si tenían el pendiente. Aquí dice Pedro P. Vega, hay un tema muy importante que se está quedando por fuera y es la identidad de género de la madre. ¿Cierto? Sí. Sara, ¿quieres comentar? Sí, de hecho sí. Uf, no es que siento que es un tema muy largo y no sé por dónde arrancar. La Eh, verdad es que, bueno, por ejemplo, a mí me costó muchísimo, creo que la cámara es tan sutil y los personajes, bueno, no, más bien la directora es, pues, como que nunca te da, nunca lo confirma, ¿sabes? Es como de, escuché bien, ¿qué dijo? Sí, no, estoy en lo correcto o no, no sé, porque en mi caso yo tuve que regresar la película un poco y decir como de, sí escuché bien, entendí bien, y sí, a mí la verdad me sorprendió, como que nunca, fue algo que nunca vi venir. sí, yo de hecho la primera vez que vi la película no lo noté tanto. La segunda vez que la vi ya fui como mucho más consciente de eso porque sí es muy sutil. Y siento que hace parte como de esto que hablaba al principio, que es como los temas de la película se hacen tangibles en los cuerpos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también en el caso de Vigi, ¿no? Que es la mamá, este tema de la identidad también hace parte del propio encierro que ella sufre, ¿no? Como que no es algo que esté del todo asumido, al menos así lo sentí yo, ¿no? Como que no es una identidad que ella asuma, viva y que ideológicamente la defienda con el que sea, sino que está ahí, ¿no? Y que es algo que como que quizás a veces le cuesta, como que no, y que creo que en las chicas, de hecho ahorita que lo pienso, con las dos hijas, también la identidad, que es distinto, ¿no? Porque ellas están como construyendo esa identidad, ¿no? Y son jóvenes como que están viviendo una juventud que ni idea para dónde, ¿no? Como que no se sabe gestionar emocionalmente, también están enclaustradas dentro de ese cuerpo y esa identidad en las que ellas se denominan, ¿no? Porque no hay como una... Es que yo siento que en la medida en la que no haya una apropiación del cuerpo, éticamente, políticamente, tampoco hay del todo una apropiación de la identidad de género en la que uno se defina, ¿no? Porque son dos cosas que están como para mí
muy desde mi experiencia personal, como que van juntas. Entonces, para mí en este caso, no sé si alguien tenga como una opinión distinta, que sería un tema bien interesante que hablamos. Siento que hace parte de este encierro y reclusión a la que están todo el tiempo sometidas estas personas y estos cuerpos. Justo. Por ahora no tenemos más comentarios. Si alguien quiere participar, o Pedro, que nos cuente cómo ve la perspectiva de la identidad de género de la madre, será más que bienvenido. Pero sí, justo creo que la directora y la cámara se vuelve muy sutil en estos temas fuertes y lo sabe tratar bastante, bastante bien. Justo me pasó igual con lo de la identidad de la madre, con lo del que la hermana esté embarazada del novio de la hermana. También fue como, si entendí bien o no. Sí, sí, Pero yo también entré en shock. De hecho, lo paré en un momento como, momento, ese es el novio de la hermana, pero ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿las dos están embarazadas del mismo? No. y además siento que las dos hermanas se parecen muchísimo, ¿no? También era, no sé, como que también por ahí creaba la confusión. Dice Angélica, la película es fuerte, deja ver. Sí, es un poco fuerte, pero es una gran película y creo que tiene muy buenos logros, como ya habíamos platicado, a nivel pues del lenguaje cinematográfico, y claramente pues al ser un documental creo que es esencial que el director o la directora en este caso cree un vínculo afectivo y un vínculo de confianza, sobre todo con las personas que pone a la cámara y que están dispuestas a ser retratadas para contar su historia. Y sin duda alguna, la directora Rosa Hanna sí lo logra excelente. Creo que es un gran ejercicio de confianza que existió entre todos los personajes y la directora. Sí, está súper bien logrado. Yo creo que de todo es un gran trabajo fílmico. Y documental, ¿no? Pensando que el documental es básicamente relacionarse con otros, ¿no? Y lograr construir espacios de confianza, de intimidad, de no es retroalimentación, pero como de reciprocidad con los demás. Y pues esta peli lo tiene absolutamente. Justo, a ver, dice Angélica, sí, eso pasa en un país desarrollado. Pedro dice, claramente es un elemento de conflicto, no solo por lo que significa para ella la decisión de dejar de identificarse como mujer, sino para Alfred, que manifiesta seguir enamorado de ella. Sí. Totalmente de acuerdo, Pedro. Pues muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Le recordamos que si no han visto las películas, todavía tienen el día de hoy para ver esta, esta selección de encierros y reclusión. Y también los invitamos a que se queden. En 15 minutitos va a estar la clase de Albertina Carri. Y también si no han visto sus películas, no duden en verlas, están en Movies. Y pues muchas gracias, Sara, por participar en 100 horas de activismo de la muestra internacional de cine con perspectiva de género. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias porque esta actividad creo que es bien necesaria. Y también a los que puedan quedarse para el Ventura Carri, va a estar fantástico. Yo soy fan de Albertina. Seguro. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron participando y comentando. Esperemos se puedan seguir uniendo a las actividades que tenemos vía remota y en esta nueva normalidad en el festival.